En el umbral del espacio conocido, en una base olvidada por la ambición humana, el teniente Gabriel Navarro pasaba sus días sumido en la rutina mecánica de los sistemas de comunicación. La sala de transmisiones era una cámara hermética donde los pulsos del universo se convertían en destellos digitales y murmullos desvanecidos. Allí, bajo la luz artificial que carecía de misericordia, Gabriel vigilaba pantallas cargadas de cifras y gráficos, esperando el evento improbable que justificara su existencia en aquel rincón inhóspito del cosmos. El aire estaba saturado con el zumbido de los equipos y la leve vibración de los sistemas de refrigeración. La monotonía había erosionado su capacidad de asombro. Todo era predecible, anodino, predecible. Pero entonces algo irrumpió en esa estabilidad. Fue un sonido, primero sutil, luego inconfundible. Una voz humana atravesando el abismo entre las estrellas. Gabriel levantó la cabeza, su mirada fija en los altavoces incrustados en la pared. El timbre era humano, pero no reconocible, como si proviniera de un sueño lejano. «No hay tiempo», dijo la voz, temblando entre el ruido blanco. «Las fracturas están extendiéndose. No podemos contenerlas más». El eco de esas palabras lo paralizó por un instante. Rápidamente, Gabriel ajustó los filtros de frecuencia y escaneó las bandas de señal. Los datos eran claros. El origen estaba en Próxima Centauri B, un planeta que, según los registros, era un yermo sin colonias ni historia. «No puede ser», murmuró mientras sus dedos volaban sobre los controles. La transmisión continuó, fragmentada y salpicada de estática. «Estamos perdiendo a más gente. Desaparecen sin rastro. Solo hay una línea temporal». El silencio que siguió fue como un golpe. Gabriel respiró hondo, intentando procesar lo que había escuchado. No era posible. Ninguna misión humana había alcanzado Próxima Centauri B, y mucho menos establecido algún tipo de comunicación. Revisó los sistemas en busca de fallos, pero no encontró nada. Todo estaba en orden. La señal era real. «Control, ¿me reciben?», llamó por el intercomunicador. La voz de la capitana Adriana Suárez respondió con una calma que solo disimulaba la tensión. «Te escucho, Navarro. ¿Qué tienes?» «Señales humanas desde Próxima B. Varias transmisiones. Voces. Échale un vistazo al espectro». Hubo una pausa. Gabriel imaginó los ojos de la capitana recorriendo sus propias pantallas en el centro de operaciones. «Eso no es posible», dijo ella, más para sí misma que para él. La transmisión de datos al comando central fue rápida, pero las decisiones humanas no lo fueron tanto. Durante 30 largos minutos, Gabriel estuvo inmerso en un frenesí de diagnósticos y revisiones, pero las voces no cesaban. Fragmentadas ahora, casi incoherentes, pero cargadas de un pavor que se incrustaba en los huesos. «Nos hundiremos todos. No hay escapatoria. Solo una línea». Finalmente la voz de Suárez regresó, esta vez con una firmeza que solo se ve en quien ha aceptado el peso de una decisión irrevocable. «Navarro, prepara tu equipo. Salimos en 2 horas». «¿A dónde vamos, capitana?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El aire en la sala se sintió más denso, cargado con una gravedad que no pertenecía a este mundo. «A Próxima Centauri B. Y espero, Navarro, que estés preparado para lo que encontremos». Gabriel se levantó lentamente de su silla, con los oídos zumbando y el corazón latiendo con una fuerza que casi dolía.
Miró las pantallas por última vez. El espectro de señales pulsaba como un latido febril, implacable, como si el universo mismo gritara una advertencia que nadie podía comprender. Su pecho se llenó de una inquietud que no logró disipar mientras salía de la sala, consciente de que estaba dejando atrás la calma de la rutina para adentrarse en el corazón de un misterio que no ofrecía respuestas, solo más preguntas. El eco de las últimas palabras de la transmisión lo acompañó hasta el pasillo. Solo una línea temporal. La oscuridad era un silencio implacable. En el vientre congelado del halcón estelar, los cuerpos yacían inmóviles en sus capullos de criostasis, suspendidos entre la vigilia y el olvido. Para Gabriel Navarro, el despertar fue como emerger de un sueño que no era suyo. Un sueño tejido por máquinas que medían el tiempo en pulsos y no en segundos. La primera sensación fue el frío. Un frío que no solo habitaba su carne, sino también su pensamiento, como si cada parte de él hubiera quedado atrapada en una escarcha eterna. Su respiración era entrecortada, un jadeo que se ahogaba en la tenue luz azulada del compartimiento. Abrió los ojos y el mundo era un borrón de sombras y destellos. Las pantallas parpadeaban con códigos que no intentó descifrar. Se incorporó, sintiendo cómo sus músculos protestaban por la imposición del movimiento. A su alrededor, otros miembros de la tripulación también emergían, pálidos y tambaleantes como espectros recién nacidos. «Despierten, estamos cerca», murmuró, sin estar seguro de si las palabras eran para ellos o para él mismo. La voz le sonó ajena, ráspida, como si nunca le hubiera pertenecido. Adriana Suárez, la capitana, fue la siguiente en romper la quietud. Su figura emergió de la criocápsula con una calma que era más disciplina que instinto. Se pasó una mano por el rostro, como si intentara borrar los restos de un sueño desagradable. «Navarro, informe de sistemas», dijo, su voz firme pero opacada por la sequedad del aire reciclado. Gabriel se tambaleó hacia la consola principal. Sus manos temblaban al activar los controles. Las lecturas comenzaron a desfilar ante sus ojos. Oxígeno en niveles aceptables, sistemas de navegación operativos, proximidad al destino confirmada. «Estamos a menos de 40.000 kilómetros de Próxima Centauri B, señora. Todo parece estable». Adriana asintió, pero su mirada se detuvo en los demás. Sus ojos oscuros examinaron a cada miembro de la tripulación, evaluando su estado sin necesidad de palabras. Reed, el ingeniero, se inclinó sobre los sistemas de soporte vital, murmurando para sí mismo mientras ajustaba los parámetros. Sofía Reyes, responsable de las comunicaciones, intentaba sacudir la rigidez de sus extremidades mientras revisaba las frecuencias. «Bien, equipo. Tenemos poco tiempo para adaptarnos. Prepárense para el descenso». El silencio que siguió fue elocuente. Cada uno entendía lo que implicaba. Próxima Centauri B era un terreno inhóspito, un mundo muerto según los informes. Y sin embargo, las transmisiones humanas desde su superficie desafiaban la lógica. Gabriel no podía borrar de su mente las palabras que había escuchado, esas voces fragmentadas que hablaban de fracturas y de una caída inminente. La nave comenzó su descenso con una sacudida que hizo crujir las paredes. Los motores rugieron, luchando contra la gravedad de un planeta que nunca había recibido visitantes humanos. Desde la ventana de observación, Gabriel pudo vislumbrar el planeta, un disco grisáceo con manchas de polvo rojizo, envuelto en un halo de atmósfera débil. «No parece nada prometedor», comentó Reed, sus palabras cargadas de una ironía amarga. Nadie respondió.
No había lugar para el humor en ese momento. A medida que descendían, comenzaron a distinguir estructuras en la superficie, cúpulas plateadas que reflejaban la pálida luz de la estrella, caminos que se extendían como venas a través del terreno baldío. Era una colonia, indudablemente humana, pero su existencia era un absurdo. ¿Lo están viendo?, preguntó Sofía, incrédula. Adriana se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en el monitor principal. Prepárense para el contacto. Esto no tiene sentido, pero estamos aquí para obtener respuestas. El aterrizaje fue firme, un contraste con la tensión que llenaba el aire dentro de la nave. La tripulación se preparó en silencio, ajustando sus trajes y revisando el equipo. Gabriel sintió el peso de su casco cuando lo colocó, una presión que le recordaba la fragilidad de su propia carne. Cuando la compuerta se abrió, el aire de la colonia los envolvió, una mezcla artificial de oxígeno y químicos que mantenía la atmósfera respirable. La primera figura que encontraron fue la de un hombre de mediana edad, su porte tranquilo y su mirada insondable. Vestía un uniforme gris, sencillo pero impecable, y caminaba hacia ellos con una seguridad que era casi desafiante. «Bienvenidos a Colonia Aurora», dijo, su voz grave, resonando en el silencio que los rodeaba. «Soy Lorenzo Esquivel, administrador de esta instalación. ¿Han tenido un viaje seguro?» Adriana dio un paso al frente, quitándose el casco con un movimiento decidido. Su mirada se cruzó con la de Esquivel, midiendo cada palabra antes de hablar. «Hemos recibido sus transmisiones, pero según nuestros registros, no debería haber ninguna colonia aquí». Esquivel sonrió, una curva casi imperceptible en sus labios. «Entiendo su sorpresa, pero la colonia Aurora ha estado operativa durante más de 30 años. La afirmación cayó como una losa entre ellos. 30 años. No era posible. Gabriel intercambió una mirada rápida con Reed y Sofía, buscando en sus expresiones algún indicio de comprensión, pero solo encontró el mismo desconcierto que sentía. «¿Cómo?», comenzó Gabriel, pero su voz se perdió cuando Esquivel levantó una mano para interrumpirlo. «Por favor, acompáñenme. Hay mucho que explicar y el tiempo no está de nuestro lado». El interior de la colonia era una contradicción. Paredes de acero brillante y paneles que pulsaban con tecnología avanzada, pero también signos de desgaste y abandono. El grupo caminó en silencio, siguiendo a Esquivel por pasillos que parecían diseñados para confundir. Gabriel notó los detalles: cámaras que los seguían, puertas que se cerraban tras ellos, con un siseo que sonaba demasiado definitivo. Cuando llegaron a una sala amplia con una mesa central, Esquivel se detuvo y los invitó a sentarse. Adriana fue la primera en tomar asiento, sus ojos clavados en el administrador. «Ahora explíquese», dijo. Esquivel suspiró, como si la carga de las palabras que estaba a punto de decir fuera demasiado pesada, incluso para él. «La colonia fue establecida como parte de un proyecto experimental. No se suponía que ustedes lo supieran. Pero las anomalías han cambiado las reglas del juego». Gabriel sintió un nudo formándose en su estómago. Había algo en el tono de Esquivel, algo que sugería que la verdad sería más oscura de lo que estaban preparados para enfrentar. La colonia, en su arquitectura pragmática y funcional, era una contradicción encarnada. A cada paso que Gabriel Navarro y su equipo daban, los pasillos parecían absorber no solo la luz, sino también la voluntad de preguntar. Las paredes de metal pulido reflejaban vagamente sus siluetas, deformándolas en espectros que avanzaban en un silencio pactado. El aire era limpio, demasiado limpio,
como si hubiera sido despojado de todo rastro humano. Lorenzo Esquivel los guiaba con un andar metódico. Sus pasos resonaban en el suelo como un metrónomo que marcaba un ritmo ineludible. No hablaba, pero la tensión en sus hombros traicionaba una ansiedad que no lograba disimular. Los pasillos finalmente se abrieron a un espacio amplio y desolador, un laboratorio que parecía contener, en sus confines, un microcosmos del universo. Gabriel se detuvo en el umbral, sintiéndose diminuto ante las dimensiones del lugar. Mesas de trabajo, cubiertas de instrumentos que no podía reconocer, se alineaban en patrones demasiado precisos para ser casuales. Las pantallas parpadeaban con códigos y gráficos que se movían con una vida propia. Al fondo, una ventana panorámica mostraba la vastedad del planeta, su superficie desgarrada por cráteres y sombras que danzaban al ritmo de una estrella distante. «Bienvenidos al corazón de la colonia Aurora», dijo Esquivel, girando para enfrentar al grupo. Su rostro estaba parcialmente iluminado por el resplandor de las pantallas, lo que le daba una apariencia espectral. «Aquí es donde intentamos comprender y sobrevivir». Sofía Reyes, con su curiosidad apenas contenida, dio un paso adelante. «¿Qué es exactamente lo que intentan comprender?». Su voz tenía un filo de desconfianza. Esquivel suspiró. Un sonido que pareció amplificarse en la vastedad del laboratorio. Las fracturas temporales. Este planeta es un punto de convergencia entre realidades. Cada anomalía que ocurre aquí es un eco de un universo que intenta imponerse sobre otro. Gabriel frunció el ceño, su mente intentando asimilar las palabras. Era como si Esquivel hablara un idioma antiguo, olvidado, donde cada palabra cargaba un peso que no podía ser ignorado. «¿Y la colonia?», preguntó Reed, el ingeniero. «¿De dónde vienen ustedes?». El administrador vaciló antes de responder. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si buscara respuestas en el horizonte muerto. «No somos de su tiempo», dijo finalmente, sus palabras cargadas de una gravedad que cayó sobre ellos como una losa. «Nuestra Tierra es diferente. Una versión que tomó decisiones distintas, que avanzó más rápido, que se enfrentó a su propia extinción. Llegamos aquí buscando refugio, pero encontramos algo que no podíamos prever. Un planeta atrapado entre dos realidades». El silencio que siguió fue insoportable. Gabriel sintió que algo se quebraba dentro de él. Una certeza que hasta ese momento había dado por sentada. Finalmente fue Adriana Suárez quien rompió la tensión y las fracturas. Su tono era cortante, casi militar. «¿Por qué no nos advirtieron antes?». Esquivel cerró los ojos, como si buscara en su interior una justificación que no existía. «Creímos que podíamos contenerlas. Durante décadas, nuestro trabajo aquí ha sido estabilizar las anomalías, pero están empeorando. Cada día que pasa, las fracturas se expanden, arrastrando con ellas partes de nuestro mundo y del suyo. ¿Y cuál es su plan?». La voz de Gabriel era apenas un murmullo, pero cargada de una furia contenida. Esquivel los condujo a una consola central, donde una serie de hologramas mostraban diagramas incomprensibles. En el centro, una estructura gigantesca, similar a una esfera de cristal, rodeada de anillos de metal, dominaba la imagen. «El dispositivo de estabilización temporal», dijo Esquivel, con una mezcla de esperanza y temor. «Es nuestra única oportunidad. Si logramos activar el prototipo, podríamos separar las dos realidades antes de que ambas colapsen». Reed examinó los datos con ojos incrédulos. «Eso es una locura».
Si algo sale mal, podrían destruir ambas líneas temporales. No tenemos otra opción, respondía Esquivel, con una firmeza que solo la desesperación podía otorgar. El grupo intercambió miradas. La tensión era palpable, una cuerda que se estiraba hasta su límite. Gabriel sintió una pesadez en el pecho, una certeza inquietante de que habían cruzado un umbral del que no podían regresar. «Si nos equivocamos», dijo Adriana finalmente, sus palabras lentas y deliberadas, «seremos responsables de la desaparición de todo lo que conocemos. ¿Están dispuestos a cargar con eso?» Esquivel no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en los hologramas, y por un momento pareció que todo el peso del universo caía sobre sus hombros. «El universo ya nos ha condenado», dijo finalmente. «Solo intentamos retrasar lo inevitable». El silencio regresó, esta vez más pesado, más oscuro. Mientras las palabras de Esquivel se asentaban, Gabriel no pudo evitar sentir que cada paso que daban los llevaba más cerca de un abismo del que nadie podría salvarlos. El aire en la sala de control era denso, cargado de una electricidad invisible que rozaba la piel y nublaba los pensamientos. Gabriel Navarro observaba los hologramas proyectados en el centro de la habitación. La estructura del dispositivo de estabilización temporal giraba lentamente, sus anillos entrelazados con un diseño que desafiaba la intuición. La esfera central pulsaba con una luz tenue, un latido metálico que parecía sincronizado con el corazón del planeta mismo. Lorenzo Esquivel estaba de pie junto al panel principal. Sus dedos danzaban sobre los controles con una precisión mecánica. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos, hundidos y oscuros, traicionaban una verdad que el resto de su cuerpo intentaba ocultar. Cada movimiento suyo parecía parte de un ritual ineludible, como si el destino de la colonia y del equipo de Gabriel estuviera ya sellado. «El dispositivo está listo para activarse», anunció Esquivel, sin apartar la mirada de las lecturas. Su voz resonó como un eco en la sala, cortando el silencio que se había asentado como un velo. Gabriel dio un paso adelante, su corazón martilleando contra sus costillas. Había algo profundamente incorrecto en todo aquello. La geometría del lugar, la manera en que los sonidos se propagaban, incluso el ritmo de su propia respiración. Todo le sugería que estaban en el borde de un abismo invisible. «Aún no sabemos lo suficiente», dijo Gabriel, su voz cargada de un peso que no podía ignorar. «El margen de error es demasiado alto. Si esto falla, no podemos esperar más», interrumpió Esquivel, girando hacia él con una intensidad que casi lo hizo retroceder. «Cada segundo que pasa, las fracturas se expanden. Si no hacemos esto ahora, ambos mundos desaparecerán». Adriana Suárez, que había permanecido en silencio hasta entonces, cruzó los brazos y clavó su mirada en el administrador. «Esquivel, hemos revisado sus cálculos. Todo esto está basado en suposiciones. No puede garantizarnos que funcione». Esquivel bajó la cabeza por un instante, pero cuando volvió a alzarla, su expresión estaba endurecida. «No es cuestión de garantías, capitana. Es cuestión de supervivencia». La tensión en la sala se hizo insoportable. Gabriel sintió un nudo formándose en su estómago, una mezcla de miedo y rabia que amenazaba con desbordarse. Reed y Sofía Reyes intercambiaron miradas, pero ninguno de los dos dijo nada. Era como si todos hubieran sido atrapados en una red invisible
incapaces de moverse o actuar. Finalmente, Esquivel hizo un gesto a uno de los técnicos, que comenzó a introducir los últimos comandos. La esfera en el centro del dispositivo comenzó a brillar con mayor intensidad, sus anillos girando más rápido. El sonido en la sala cambió, un zumbido bajo que vibraba en los huesos. «Detente», dijo Gabriel. Su voz apenas un susurro al principio, pero luego más fuerte. «Detente ahora». Esquivel lo miró directamente, sus ojos cargados de una determinación que era casi aterradora. «Ya es tarde, teniente. Esto debe hacerse». El dispositivo emitió un destello cegador. Gabriel cerró los ojos instintivamente, pero incluso con los párpados cerrados, pudo sentir la luz atravesando su conciencia. Un rugido llenó el aire, como si el planeta mismo gritara en agónico dolor. Cuando abrió los ojos, el mundo había cambiado. El laboratorio estaba en caos. Las pantallas parpadeaban con datos incomprensibles y los hologramas se distorsionaban, mostrando figuras que parecían surgir de una pesadilla. Las paredes temblaban y en el suelo comenzaron a aparecer fisuras que brillaban con una luz antinatural. Era como si la realidad misma estuviera fragmentándose. «¿Qué has hecho?», gritó Adriana avanzando hacia Esquivel. El administrador no respondió de inmediato. Su rostro estaba bañado en sudor y sus manos temblaban mientras intentaba manipular los controles. «Está funcionando», murmuró. «Debe funcionar». Gabriel se acercó, agarrándolo por el brazo. «No está funcionando. Míralo a tu alrededor. Esto no está estabilizando nada. Está...» La frase quedó inconclusa cuando una explosión de luz los envolvió. Gabriel cayó al suelo, su cuerpo golpeando el metal con un impacto que lo dejó sin aliento. Cuando levantó la vista, vio algo que le heló la sangre. Las fracturas habían comenzado a moverse, extendiéndose como grietas en un vidrio roto. Y dentro de esas fracturas se veían sombras, figuras que no deberían existir. «Esquivel», dijo Gabriel, su voz rota por el miedo. «¿Qué es esto?». El administrador finalmente levantó la cabeza, y por primera vez desde que lo habían conocido, pareció humano. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de culpa y resignación. «Lo siento», dijo. «Esto nunca fue para salvar ambos mundos». El peso de esas palabras cayó sobre Gabriel como una sentencia. Todo encajó: las evasivas, las omisiones, la urgencia. La colonia nunca había tenido la intención de proteger su línea temporal. Solo querían asegurar la suya. «Nos usaste», dijo Adriana, su voz temblando por la rabia. «Nos trajiste aquí para sacrificar nuestra realidad por la tuya». Esquivel no negó nada. Simplemente asintió, sus ojos fijos en el dispositivo que ahora brillaba con una intensidad aterradora. «Era la única forma», dijo. «Si no lo hacíamos, ambos mundos estarían condenados». Las palabras eran huecas, una justificación vacía para un acto imperdonable. Gabriel sintió que algo dentro de él se rompía, una confianza que nunca podría ser reparada. «Tenemos que salir de aquí», dijo Reed, su voz alta para superar el rugido de las fracturas. Adriana asintió. «Todos, hacia la salida, ahora». El grupo se movió con prisa, esquivando las fisuras que crecían a su alrededor. Las sombras en el interior de las fracturas parecían observarlos, sus formas indistintas, pero llenas de intención. Gabriel no miró atrás. Sabía que si lo hacía, no podría seguir adelante. Cuando finalmente emergieron de la sala de control, el sonido del colapso los siguió como un eco, una promesa de que el abismo no se detendría hasta consumirlo todo. Y en ese momento,
Gabriel supo que no había decisión que pudiera salvarlos a todos. El descenso sobre la superficie de Nueva Tierra fue acompañado por un silencio que ninguno de los miembros del equipo se atrevió a romper. A través de las pequeñas ventanillas de la nave, Gabriel Navarro observaba un paisaje que era dolorosamente familiar y, a la vez, profundamente extraño. Las montañas en el horizonte tenían las mismas curvas que las de su propio mundo, pero los tonos eran distintos. Los grises eran más fríos, los verdes más oscuros. Era como mirar una versión invertida de una fotografía conocida. El aterrizaje fue suave, casi imperceptible. Cuando la compuerta se abrió, una bocanada de aire fresco inundó la cabina. Gabriel lo respiró con cautela. Era limpio, incluso agradable, pero contenía algo indefinible que lo hacía sentir fuera de lugar. «Es igual», murmuró Reed, el ingeniero, mientras descendía la rampa. Sus botas crujieron contra el suelo cubierto de hierba humedecida por el rocío. Pero no lo es. Adriana Suárez, la capitana, fue la última en bajar. Su postura era recta, pero sus ojos delataban el cansancio acumulado. Hizo un gesto para que el equipo avanzara, y Gabriel la siguió, sus pasos pesados, como si llevara el peso de un mundo entero sobre los hombros. El primer contacto con los habitantes de Nueva Tierra fue tan anticlimático como perturbador. Las personas que los recibieron eran tan similares a ellos que, por un momento, Gabriel sintió un escalofrío recorriéndole la columna. Los mismos gestos, las mismas expresiones, incluso los mismos uniformes, pero no eran ellos. Las pequeñas diferencias, los matices en el idioma y la cadencia del habla, los hacían sentir como impostores en su propia historia. «Bienvenidos», dijo un hombre de mediana edad que se presentó como Mateo Ibarra, el coordinador del sector. Su tono era cordial, pero sus ojos evitaban los de Gabriel. «Hemos preparado alojamiento para ustedes. Sabemos que esta transición no será fácil». Fácil. La palabra resonó en la mente de Gabriel como una burla. No había nada fácil en lo que habían dejado atrás. Un mundo perdido, un tiempo borrado, y el peso de una traición que los había condenado a este exilio. El alojamiento asignado era funcional, casi aséptico. Cada miembro del equipo tenía una habitación individual con lo básico: una cama, un escritorio, una pequeña ventana que daba a un paisaje que no ofrecía consuelo. Gabriel pasó las primeras noches sin dormir, sentado junto a la ventana, mirando el cielo nocturno. Las estrellas estaban allí, pero las constelaciones estaban desplazadas, desordenadas. Incluso el firmamento conspiraba para recordarle que ya no pertenecía a ningún lugar. Adriana intentaba mantener la disciplina del grupo: reuniones diarias, tareas asignadas, informes. Pero la estructura que intentaba imponer era como un castillo de naipes en un vendaval. Reed evitaba hablar, encerrado en su propio silencio. Sofía, que había sido la más optimista de todos, ahora apenas levantaba la vista del suelo. «No podemos seguir así», dijo Adriana una noche, mientras los pocos que quedaban en la sala común la miraban con expresiones apagadas. «Si no nos adaptamos, nos destruiremos». Gabriel la miró, pero no dijo nada. ¿Adaptarse? ¿A qué? Este mundo no era el suyo, y nunca lo sería. Podía sentirlo en cada respiro, en cada mirada esquiva de los habitantes de Nueva Tierra. Eran aceptados, pero no bienvenidos. Con el paso de las semanas, cada uno comenzó a buscar su lugar en este reflejo distorsionado de su hogar perdido. Reed se involucró en los equipos de mantenimiento, reparando sistemas que parecían copias de los que conocía.
Sofía se unió a un grupo de investigación, analizando datos que no lograban captar su atención por completo. Aliana trabajaba estrechamente con los coordinadores locales, intentando forjar alianzas que se sentían huecas. Gabriel, en cambio, no podía encontrar una dirección. Pasaba los días caminando por las calles de la ciudad, observando a las personas que se movían con una facilidad que le resultaba insoportable. Había algo artificial en su normalidad, una perfección que rozaba lo inquietante. Fue durante una de esas caminatas que notó algo, una figura que no encajaba. Era un hombre mayor, sentado en un banco del parque, con una postura encorvada que delataba un cansancio que Gabriel reconocía. Sus ojos, aunque clavados en un punto indefinido, tenían una profundidad que no correspondía a los habitantes de Nueva Tierra. Gabriel se detuvo, observándolo desde la distancia. Había algo en ese hombre que le resultaba familiar. Decidió acercarse. «Hermoso día, ¿no cree?», dijo Gabriel, intentando sonar casual. El hombre levantó la vista lentamente. Su mirada se encontró con la de Gabriel y por un instante pareció que el tiempo se detenía. «Depende de para quién», respondió el hombre, su voz ronca pero firme. Era un tono, una cadencia que Gabriel no había escuchado desde que llegó a este mundo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿De dónde es usted?», preguntó, su voz más baja. El hombre no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia el horizonte, como si evaluara cuánto revelar. «No importa», dijo finalmente. «Lo que importa es que no soy de aquí. Y por lo que veo, usted tampoco». Gabriel sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Había otros como él, atrapados en esta tierra extraña. Y si había otros, quizá, solo quizá, había una forma de encontrar un camino de regreso. Pero esa esperanza venía con un precio, la sospecha. Si había otros desplazados, también podía haber quienes los vigilaban, quienes preferían que nunca encontraran el camino de regreso. Gabriel estrechó los ojos, su determinación endureciéndose. No estaba dispuesto a aceptar este exilio como su destino final. Había perdido un mundo, pero no estaba dispuesto a perder su voluntad. El hombre sonrió ligeramente, como si entendiera los pensamientos de Gabriel. «Tenga cuidado, muchacho. En esta tierra la esperanza es un lujo que pocos pueden permitirse». Y con esas palabras se levantó y se alejó, dejándolo con más preguntas que respuestas, pero también con una chispa que había creído extinguida. Gabriel Navarro caminaba solo bajo un cielo que no reconocía. Las estrellas, aunque brillaban con intensidad, parecían trazadas por una mano temblorosa que había alterado su lugar en el firmamento. Cada constelación era un recordatorio de que este mundo no era el suyo, de que la tierra bajo sus pies era una impostora disfrazada de hogar. El viento soplaba frío, cargado de un silencio, que solo era interrumpido por el crujir de las hojas secas que el otoño había esparcido en los caminos. Había algo intrínsecamente incorrecto en el aire, un peso intangible que parecía hundir a quienes respiraban demasiado profundo. Gabriel lo sentía en su pecho, como un eco constante del abismo que había dejado atrás. Se detuvo junto a un árbol retorcido, su corteza marcada por grietas que parecían seguir patrones extraños, como si la misma naturaleza estuviera corrompida. Sacó un cuaderno del bolsillo de su chaqueta, sus páginas llenas de garabatos, ecuaciones y notas. Era su único consuelo, un intento desesperado por comprender las anomalías que habían devorado su mundo y lo habían arrojado a este exilio. Nada de esto tiene sentido,
murmuró para sí mismo, su voz ronca por el cansancio. Pero tiene que haber una explicación. El eco de sus palabras pareció desaparecer en el aire, absorbido por la indiferencia del paisaje. Cerró el cuaderno con un golpe seco y continuó su camino hacia el refugio improvisado que ahora llamaban base. Cada paso era un esfuerzo consciente, como si la gravedad de este mundo lo rechazara. En el interior de la base, Adriana Suárez repasaba informes en una pantalla que parpadeaba intermitentemente. La capitana se había convertido en el pilar del equipo, manteniéndolos unidos a pesar de la creciente tensión. Sin embargo, Gabriel podía ver las grietas en su fachada, las noches sin dormir, las líneas profundas alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando creía que nadie la miraba. «Navarro», dijo sin levantar la vista cuando él entró. «¿Has encontrado algo nuevo?». Gabriel negó con la cabeza, dejando su cuaderno sobre la mesa. Se sentó frente a ella, sintiendo el peso de su propia inutilidad. «Nada que nos sirva», respondió finalmente. «Pero sé que hay algo ahí fuera, algo que podría ayudarnos a entender». Adriana suspiró, frotándose las sienes. La tensión en la habitación era palpable. «No podemos vivir de suposiciones, Gabriel. Necesitamos hechos, algo concreto. Este equipo no puede permitirse más esperanzas rotas». Las palabras eran duras, pero Gabriel sabía que eran ciertas. Sin embargo, la idea de rendirse era inconcebible para él. Había perdido demasiado como para aceptar esta nueva realidad como definitiva. Con el tiempo, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Reed había comenzado a reconstruir dispositivos rudimentarios, intentando replicar tecnologías que habían quedado atrás. Sofía Reyes, por su parte, se había integrado a los sistemas de comunicación de Nueva Tierra, buscando señales de otros como ellos, pero sus esfuerzos habían sido infructuosos. Gabriel, en cambio, dedicaba cada momento libre a estudiar las anomalías. Había recopilado datos, mapas estelares y fragmentos de información que parecían desconectados, pero algo comenzaba a formarse en su mente, un patrón que aún no podía articular completamente. Una noche, mientras el resto dormía, Gabriel encontró algo, un conjunto de cálculos que sugerían que las fracturas temporales podían ser rastreadas, incluso manipuladas. Su corazón se aceleró mientras revisaba sus notas, verificando cada ecuación con manos temblorosas. Esto podría funcionar», murmuró, sus palabras apenas audibles sobre el zumbido de los sistemas de la base. Pero con el descubrimiento vino el miedo. Si había una forma de revertir lo que había ocurrido, también había riesgos que no podía ignorar. Las fracturas habían demostrado ser impredecibles, y jugar con ellas podía significar la aniquilación total. Al día siguiente, reunió al equipo. La habitación estaba cargada de expectación, mientras Gabriel explicaba lo que había encontrado. Mostró sus cálculos y teorías, su voz firme, pero llena de una urgencia que era imposible ignorar. «Esto podría ser nuestra oportunidad», dijo, mirando a cada uno de ellos a los ojos. «No digo que sea seguro, pero es lo único que tenemos». Adriana cruzó los brazos, su expresión grave. «¿Y si fallamos? Si esto empeora las cosas?» Gabriel no respondió de inmediato. Sabía que no había garantías, que lo que proponía era tan peligroso como desesperado. «Si no lo intentamos», dijo finalmente, su voz más baja, «ya estamos muertos». El silencio que siguió fue interminable. Finalmente, Reed asintió lentamente, seguido por Sofía.
Adriana fue la última en ceder, su mirada llena de una mezcla de resolución y pesar. «De acuerdo», dijo, «pero lo haremos juntos». Esa noche, Gabriel salió al exterior, buscando un momento de soledad. El cielo seguía siendo un mosaico desordenado de estrellas, pero esta vez lo miró con una determinación renovada. Había una posibilidad, por diminuta que fuera, de recuperar lo perdido. Y si eso significaba arriesgarlo todo, estaba dispuesto a hacerlo. Mientras permanecía allí con el viento helado, acariciando su rostro, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No era solo por ellos, ni siquiera por su mundo. Era por algo más grande. La posibilidad de que, incluso en el caos, hubiera una manera de restaurar el equilibrio. Y así, bajo ese cielo extraño, Gabriel decidió que lucharía, por su mundo, por su equipo y por un futuro que aún podía ser reclamado.